Vamos a hablar de toda la actualidad con el coordinador general de Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a comenzar hablando sobre la decisión que conocimos anteayer por la tarde del Tribunal Constitucional. Rechazaba el recurso presentado hace 2 años por Podemos y por Izquierda Unida con el apoyo del alcalde Santi Esteve acerca del impuesto de contaminación de las aguas. Dice que no hay un doble gravamen, que el Gobierno de Aragón tiene potestad para cobrar ese tributo y también el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué le parece esta decisión? ¿La esperaban? Y en cualquier caso, si también la esperaban en este momento, justo cuando está en el ojo del huracán político, el impuesto de contaminación de las aguas. Lo que vino a determinar el Constitucional, evidentemente, responde a una queja jurídica que nosotros entendíamos cuando presentamos el recurso, que existía la posibilidad de tener la razón en algo que daba forma jurídica a un problema que es político y que sigue encima de la mesa, ¿no? Que es el tema de la justicia que implica ese impuesto y, sobre todo, el objeto que financia y, sobre todo, el problema que le genera a la ciudadanía aragonesa, que en algunos casos está teniendo que pagar un impuesto sin tener depuradora, y en otros casos, teniendo depuradora, que ya ha pagado una tasa, pues ahora tiene que pagar un impuesto. En fin, es un problema político que el señor Lamán tiene encima de la mesa la posibilidad de resolver y que nosotros queremos seguir situando encima de la mesa como tal, como un problema político. Para nosotros lo más importante es poner de manifiesto que el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, que justifica la necesidad de establecer el impuesto de contaminación del agua como está formulado y que al final se ha demostrado que es así un fracaso absoluto, es el verdadero problema, y a partir de ahí habrá que reformular eso. Y habrá que reformular también una tasa y un impuesto que realmente sirvan a los objetos ambientales y de justicia social que tiene que tener un impuesto de esas características, que, vuelvo a decir, se está cobrando, pero no se ha garantizado el sistema de saneamiento y depuración de las aguas en Aragón. ¿Y de qué manera lo van a seguir poniendo encima de la mesa? Porque la vía judicial, digámoslo así, sí, ya está aparcada, ahora está en negociación. Por un lado está Podemos negociando con el PSOE, ese ICA, y por otro lado también hay una comisión activada en las Cortes por las que van pasando distintas personas a hacer propuestas. ¿De qué manera propone Izquierda Unida poner ese debate encima de la mesa? Nosotros estamos trabajando en el marco de las propuestas que, a nuestro juicio, son sensatas, es decir, ir a niveles de convergencia para con el resto del Estado en lo que responde al coste total para el ciudadano de la depuración de las aguas, garantizando que se produce, buscando fórmulas que permitan la autonomía municipal, que era uno de los fundamentos que justificaban el recurso de constitucionalidad, y sobre todo dejando claro que, evidentemente, para nosotros es muy importante. En 2012 nosotros ya decíamos la necesidad de reformular ese Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, porque, entre otras cosas, nos iba a multar Europa. Es necesario depurar, pero claro, es necesario depurar entendiendo que el objeto es la depuración, no construir, no diseñar unos planes de saneamiento que se nos van de las manos económicamente y que luego repercuten en el ciudadano de forma injusta, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la Red de Agua Pública de Aragón está poniendo encima de la mesa una serie de cuestiones técnicas que deberían de ser exploradas. Hay una serie de elementos, yo creo que podrían ser de consenso, todos estamos de acuerdo, en que el impuesto es mejorable. Bueno, sentémonos y démosle solución a un asunto, sobre todo a futuro, ¿no? A futuro para la gente y para la depuración de las aguas. Antes que de futuro, vamos a hablar de presente, porque en el Ayuntamiento de Zaragoza, digamos que ha sido un mandato un poco activo en todos los sentidos. Izquierda Unida forma parte de la confluencia de Zaragoza en Común, que es quien gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza esta legislatura. Durante este mandato ha habido mucha tensión, incluso en algunas ocasiones se ha quedado solo prácticamente, incluso apartado de los propios grupos que apoyaron la investidura del alcalde Santi Esteve. ¿Cómo se puede rebajar esa tensión y si hace algún tipo de autocrítica en algunas decisiones que, por ejemplo, el alcalde Santi Esteve, quiero que lo vea con nosotros y también así lo recuerdan nuestros espectadores, lo que decía ayer el alcalde Santi Esteve, que reconocía un error la decisión que tomó acerca de apartar y de cambiar la representación de los distintos grupos municipales en las sociedades municipales? Nosotros cometimos el error, pero ustedes también tendrán que analizar la incapacidad de autoanalizarse sobre los graves riesgos a los que han llevado este ayuntamiento. El por qué ahora hemos rectificado tiene que ver. Habla de rectificación el alcalde y habla también de error. ¿Reconoce que esa decisión fue un error y reconoce algún tipo más de errores durante estos 3 últimos años? Y yo, por hacer un poco de historia, claro, esa decisión se produce en el marco de la aplicación de un artículo de una ley pactada por las izquierdas, por Partido Socialista, Chunta, Podemos e Izquierda Unida en el ámbito parlamentario, que reconoce a Zaragoza la capacidad de funcionar como una gran urbe, que es lo que es, y por lo tanto de entender que sus sociedades instrumentales de gestión
tienen que tener capacidad de gestión. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de toda la legislatura en términos políticos? Que es una de las cosas que nosotros siempre le hemos afeado, no solo al Partido Socialista, sino en los primeros procesos también a Podemos y a Chunta Aragonesista en el ámbito de Cortes de Aragón. Era necesario la unidad de las izquierdas. Ayer decía mi compañera Patricia el otro día en el debate, decía que Aragón ha perdido la oportunidad de mostrarse como un laboratorio eficaz para demostrar que las izquierdas se pueden juntar, reunirse y actuar con solvencia en la gestión de lo público y con audacia en materia ideológica. Y yo creo que el Partido Socialista en Zaragoza, concretamente, no ha asumido el papel de colaborar desde su posición de minoría municipal en el ámbito de la gestión. Eso nos ha llevado a posiciones permanentes en el ámbito de las sociedades antes de la aplicación de la norma, de bloqueo absoluto, y por eso se aplica esa ley que, vuelvo a decir, estaba aprobada por Partido Socialista, Partido Podemos, Chunta e Izquierda Unida. Yo considero que es verdad, y comparto las palabras del alcalde, no tendría que haberse hecho porque la política va por delante del texto normativo que justificaría la aplicación de esa norma, y yo creo que lo que se ha debilitado es la política. Pero vuelvo a decir, el expulsar o el reconfigurar, no expulsar, reconfigurar, conforme a la ley de capitalidad, la representación de las sociedades se produce precisamente porque hay un bloqueo en las sociedades que son herramientas de gestión por parte de la oposición. Y si el gobierno no puede gestionar los presupuestos, da igual que se les voten. Y ese es el problema que ha pasado. A partir de ahí, yo creo que se tenía que haber resuelto sin necesidad de aplicación de esa ley de ese artículo de la ley de capitalidad, pero espero que en lo que resta de legislatura podamos tener una gestión que, vuelvo a decir, pase por el concurso de todas y de todas las formaciones que han apoyado el presupuesto y que han apoyado la investidura del señor Santi Esteve, en este caso concreto, desde esa honestidad y desde esa lealtad a entender el papel que te toca jugar. Nosotros hemos hecho una oposición férrea desde la izquierda, pero evidentemente honesta y constructiva en el ámbito de Cortes de Aragón. Bueno, pues eso esperábamos del Partido Socialista y eso es lo que al señor Lamal hemos exigido en todas las reuniones que nos hemos juntado. Que igual que nosotros garantizamos la estabilidad de determinados espacios, evidentemente no gratis, sino situando encima de la mesa una serie de propuestas políticas que creemos que han mejorado la vida de la gente, le exigíamos y le exigimos que haga lo propio en aquellos sitios donde el Partido Socialista no es primus inter pares en el ámbito de gobiernos plurales de la izquierda, ¿no? Y lamentablemente a 3 años de legislatura hemos de reconocer que en el ámbito municipal el Partido Socialista ha boicoteado permanente y sistemáticamente la acción del gobierno municipal. Eso es una realidad que no es soslayable. Establece esa diferenciación entre el Partido Socialista de Zaragoza y el Partido Socialista en Aragón, el de Lambán. ¿El balance es totalmente distinto, el que hacen de la legislatura y del gobierno PSOE-ECHA? Yo no establezco diferencias porque al final de cuentas estamos hablando de lo mismo. Establezco diferencias desde la posición en la que esa formación política tiene que actuar en cada una de las dos instituciones. Una la gobierna y en otra es la oposición. Entonces es diferente, obviamente. Lo que digo con claridad es que, en este caso concreto, Izquierda Unida ha sido coherente con ese mandato que tenía ciudadano y con esa visión de la oportunidad política de aprovechar esos gobiernos de la izquierda para superar, pues, una asfixia estructural que nos había dejado el gobierno del PP de Mariano Rajoy a nivel de Estado y el gobierno de la señora Rubí, ¿no? Yo creo que en ese sentido nosotras hemos colaborado para mejorar las cosas que a la gente le importan, ¿no? La salud, la educación, la acción social, en fin. Otro tema que les importa es la vivienda. Precisamente mañana en las Cortes se debaten las propuestas de resolución al debate sobre el estado de la comunidad, que se celebró la semana pasada. Izquierda Unida ha presentado 6 propuestas, una de ellas en materia de vivienda, porque quieren 2 cosas muy concretas, y lo decía también la diputada Patricia Luquín en ese debate, que se dedique el 1% del PIB a políticas activas de vivienda y que también que el parque público de viviendas llegue al 11%. Ahora que se habla de recuperación económica, que se habla de que los números empiezan a dar y que empieza a haber esa recuperación, se da, pero el problema de la vivienda continúa. Claro, la recuperación económica no está llegando a la gente. Es decir, decirle a la gente al ciudadano medio. La recuperación económica, además, en un momento en el que hay un proceso de deceleración económica clarísimo, desde hace 2 años a esta parte, y que previsiblemente no apunta a buenas maneras en años próximos, porque los vientos de cola que estaban empujando la economía europea están frenándose, el precio de los combustibles está encareciendo y sobre todo las políticas del Banco Central Europeo pues también van a cambiar. Claro, ahora vamos a tener un problema. Y el problema es que esa recuperación económica no se ha instalado en los salarios de la gente, no se ha instalado en los derechos y no se ha instalado en el fortalecimiento de un sector público que garantice esos derechos. Y el caso de la vivienda es un ejemplo claro, ¿eh? La construcción
vuelve otra vez a estar tirando de la economía junto con la facilidad del crédito de la economía aragonesa, pero las ciudadanos y las ciudadanas aragonesas tienen problemas de acceso a la vivienda, básicamente porque tienen unos salarios muy precarios, que es lo que nos ha traído la crisis. La crisis se ha saldado con la consolidación de la precariedad. Entonces, ¿qué pedimos nosotras? Pues está claro, es decir, nosotros no queremos subvencionar al propietario con ayudas al alquiler. Lo que queremos es que se intervenga en el mercado de la vivienda, que se garantice un parque público de vivienda y que luego se destine a un derecho fundamental como es la vivienda una pequeña parte del Producto Interior Bruto, ¿no? Eso son cuestiones que pensamos, miran a la gente, miran al ciudadano, velan por sus derechos y entienden que la economía tiene que estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía. Horizonte electoral. Mayo de 2019 se celebrarán elecciones municipales, autonómicas, también se van a celebrar las europeas. Izquierda Unida lo presentaba este verano, va a concurrir a esas elecciones en una confluencia que será Unidas Podemos, Izquierda Unida, Equo. ¿Cómo se van a elegir a los candidatos aquí en Aragón? Por ejemplo, sabemos que en la Comunidad de Madrid, porque es una estrategia a nivel nacional, lo va a liderar ese proyecto Íñigo Errejón. ¿Cómo se van a elegir a los líderes de aquí? Si va a ser por primarias, si no, y en cualquier caso, si ya hay algún nombre encima de la mesa. Lo que acordamos en Aragón y lo que ratificó en este caso concreto la militancia de Izquierda Unida de Aragón fue nuestra voluntad expresa, clara y que sobre todo clarificadora de intentar construir un espacio amplio junto con otros y con otras, porque creemos que es lo que la gente nos está demandando y es lo que la gente necesita, ¿eh? A partir de ahí estamos ahora explorando el trabajo precisamente para concretar ese acuerdo, que tiene que saldarse también con un refrendo por parte de nuestra militancia y de nuestros simpatizantes de cara a conformar o no conformar esa unidad. Desde esa perspectiva, obviamente nosotros estamos trabajando con el mandato de construir esa unidad, ¿eh? Ir unidas, que es lo que queremos todas y todas. Izquierda Unida ha puesto siempre sobre la mesa que nos gustan los procesos de participación abierta de la gente que está llamada a participar en este proceso, ¿no? Primarias abiertas a los simpatizantes, para poder motivar y poder avanzar también en mecanismos de transparencia y de salud democrática. En el ámbito interno lo vamos a plantear así. De hecho, este sábado tenemos nuestra coordinadora de Aragón, en la que ya pondremos encima de la mesa el mecanismo para ver qué compañeros y compañeras somos o son los que participan en ese proceso electoral, y después, evidentemente, en el ámbito de esas negociaciones estamos trabajando con el resto de compañeros y compañeras de otras organizaciones políticas para ver cuál es la mejor fórmula. En cualquier caso, hay que pensar siempre que lo que interesa es el programa, la propuesta política, que a nosotras y a nosotros creo que es lo que más nos ha caracterizado históricamente, y en eso estamos trabajando también. ¿Y cuál va a ser la principal propuesta de ese programa? Bueno, hay que sentarse a trabajar. Para nosotros, ya sabes que siempre el blindaje de lo público, la recuperación de derechos en un Aragón con rostro humano es un elemento nuclear. Un Aragón vertebrado, un Aragón que, bueno, pues que mire a su medio rural. En fin, son cuestiones fundamentales que están en agenda parlamentaria, de acción política, y bueno, en el día a día. El domingo nos vamos a ir a Valencia a exigir por enésima vez que se cumplan con la vertebración territorial a través de red viaria de calidad con el Cantábrico Mediterráneo. En fin, vamos a estar peleando permanentemente por una política agraria justa que permita la incorporación de jóvenes a la agricultura. Vamos a pelear por la vivienda, estamos peleando por la salud, por la atención primaria, en fin, como siempre. Abrimos en este momento esta entrevista a los colaboradores que nos acompañan hoy miércoles. Son Dani Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Y Conrad Blasquez, buenos días. Hola, buenos días. Dani, si quieres, empezamos por ti. Son varias preguntas, tenemos poquito tiempo, pero yo voy a ir directamente al grano con lo que es el Ayuntamiento de Zaragoza. Se habla de Zaragoza en Común como una confluencia más que de una coalición, ¿no? Donde quizás sería más fácil que cada cual pudiera reivindicar su propio espacio, ahora que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, a las que objetivamente la sensación que uno tiene es que Zaragoza en Común no va a llegar con unas perspectivas claras de poder repetir mandato a la hora de sumar y demás. Por un lado, ahí va a haber un PSOE renovado, una nueva candidata que va a ser Pilar Alegría, que llega sin esa mochila de decir nosotros fuimos o yo fui la que puso al señor Santistebé donde está. Pero por ir directamente a lo que quiero ir, ¿no cree usted que en un momento dado a Izquierda Unida le podría convenir rescatar su marca, que es una marca potente, y posicionarse con una oferta
más concreta, que rompiera sobre todo lo que han sido esas formas de hacer política un tanto por decreto, un tanto no entender que tienes una minoría de 9 concejales frente a 31, el expulsar, que usted ha utilizado el término, aunque luego lo ha corregido, a la oposición simplemente porque no me dejan gobernar, sin entender que no es que no te dejen gobernar, es que para gobernar cuando estás en minoría tienes que negociar. Ustedes lo saben bien, acuérdense de Extremadura con el señor Monago. El señor Monago se tragó sapos y culebras haciendo políticas sociales que jamás uno habría entendido en el Partido Popular, pero sabía que dependía de quien dependía. ¿No cree que Izquierda Unida ahí tendría de alguna manera que recuperar su marca y posicionarse? Yo creo que Izquierda Unida nunca ha perdido su marca. Creo que Izquierda Unida está absolutamente definida en las políticas que ahora mismo se están desarrollando. Los concejales, los compañeros y compañeras, muchos de ellos compañeros y compañeras de Izquierda Unida. Y para nosotros la política no es una cuestión identitaria, no es una cuestión de señas gráficas de identidad, que evidentemente defendemos y trabajamos por ellas con muchísimo orgullo por lo que representan, y eso sí que se pone en valor en la reflexión, lo quiero poner en valor en la reflexión que haces, pero evidentemente lo que ahora necesita la gente son espacios claros, amplios, que es verdad que aprendan de los errores, ha habido errores, no nos vamos a engañar, pero como siempre los hay, pero que pongan en valor también lo que supone la unidad multiplicadora. La unidad multiplicadora. Veníamos de unas elecciones municipales, de una corporación con 3 concejales de Izquierda Unida. Bueno, ahora tenemos 9 concejales y concejalas, en los que Izquierda Unida está, y hay otros compañeros y compañeras que están llamados a participar también en la siguiente proceso. Vamos a mejorar las formas en aquello que tenga que ver con cuestiones formales, pero sobre todo no vamos a cejar en el empeño de exigir una Zaragoza y un Aragón, pues lo que decía, más justo, más solidario, que ponga los derechos materiales de la gente por delante, pero también los derechos y las libertades en la agenda política, como lo están haciendo los compañeros y los compañeras de Zaragoza en Común. Yo creo que al margen del ruido, lo hablábamos fuera, hay una realidad en la gente, en la ciudadanía, que a mí me gustará ver cómo reacciona a la hora de votar, ¿no? De votar la propuesta concreta. Yo creo que ha habido mucho ruido y ha habido mucha intencionalidad también, por propiciar esa visión de aislamiento permanente hacia el gobierno de Zaragoza en Común. Conrad, muy breve. No, solo una pequeña pregunta, una breve pregunta. Patricia Luquín deja el listón muy alto, y va a ser muy complicado sustituirla, sí, después de 8 años. Va a ser muy complicado, como nos suele pasar con todos los dirigentes de Izquierda Unida, que tienen que estar muchas veces en solitario en las instituciones. Recuerdo a Jesús Lacasa, recuerdo a Adolfo Barrena, por citar las 3 últimas portavocías que hemos tenido, y Patricia Luquín. Pero bueno, contar con ellos detrás también es un apoyo para aquel o aquella compañera que esté levantando la bandera de Izquierda Unida, que desde luego va a estar muy presente en el próximo Parlamento de Aragón. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy, Álvaro Sanz, coordinador general de Izquierda Unida Aragón. A vosotras y a vosotros.